puesto a levantar el vuelo. He decidido caminar con Cristo. Ay, Dios les bendiga. Aquí estamos desde Ephrata, Pensilvania, calle Center, aquí originando unos estudios del libro de Hebreos para disertar y hablar qué profundidades bíblicas hay en el libro de Hebreos y para aclarar quizás preguntas a la distancia que haya. Son muchas las pautas, son muchas las doctrinas, son muchas las verdades, son muchas las premisas que se pueden ventilar sobre el libro de los Hebreos, y eso es lo que vamos a estar haciendo desde hoy. Hoy es el día 8 de enero del 2026. Saludo a todo ministro, saludo a todo pastor, evangelista, maestro, profeta, siervo de Dios, sierva de Dios, a todo laico, hombre, mujer, jóvenes, niños, toda persona que nos escucha por las redes. Muchos saludos, muchas bendiciones. Desatamos bendiciones del cielo sobre cualquier necesidad que haya en los hogares que nos escuchan. Declaramos hogares sanos, declaramos familias restauradas, declaramos prosperidad divina, sanidad, bendiciones de lo alto. Desatamos dones sobre toda persona que nos escuche, toda iglesia donde se alabe y se glorifique el nombre de Dios. La mies es mucha y los obreros son pocos, pero tenemos promesas, tenemos verdades en la palabra para compartir, y eso es lo que vamos a estar haciendo desde hoy. Gracias de nuevo al pastor Samuel Herrera, amén, pastor anfitrión. Aquí estamos, donde hay 2 o 3 o más en el nombre de Jesucristo, ahí está Él. Amén. Gloria a Dios. Es interesante estudiar la palabra, porque en la Biblia se encuentran soluciones para todo. Se encuentran soluciones para los matrimonios, para las familias, para la salud, para la salvación, para el futuro. En la Biblia hay verdades para toda necesidad. Toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, como dice en 2 de Timoteo 3. Es interesante y es una orden estudiar las escrituras. Según Juan 5:39, el Señor nos manda a escudriñar las escrituras porque en ellas tenemos la salvación, y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Somos cristocéntricos, somos bíblicos, somos cristianos, somos evangélicos, y el fundamento de todo es Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso que es interesante estudiar la palabra. No la estudiamos como debemos, o quizás no la estudiamos ahora como cuando nos convertimos, pero sí es una orden estudiar la palabra. Sí es una orden buscar las riquezas profundas, buscar la sabiduría de Dios como si fuera la plata, como dice el primer capítulo de Proverbios. Gloria a Dios. Empezando hoy, pues vamos a estar hablando de este libro tan importante, este libro que está en el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos. Vamos a ver si es una carta o vamos a ver si es una exhortación. Vamos a ver muchas cosas, muchas pautas, muchos comentarios, pero vamos a tratar de ser lo más transparente posible, lo más bíblico posible. Vamos a probarlo todo por la palabra, el más conocimiento o la más elasticidad que nos dé el Señor en su misma palabra, para apoyarlo todo por la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. El tema principal del libro de los Hebreos es la superioridad absoluta de Cristo en el Antiguo Testamento. Ese es el tema principal, y palabras análogas pueden ser, Jesús como sumo sacerdote eterno y perfecto. Ese es el tema principal del libro de Hebreos. Lo repetimos: la superioridad absoluta de Cristo en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento supersede el Antiguo. Estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, perdón. Ya hay un pacto
pacto nuevo. Testamento significa pacto, ya no estamos en el antiguo pacto, sino que estamos en el nuevo pacto. Por eso que tomamos Jesucristo como el sacerdote perfecto, pero entonces él supersede lo que ya se ve escrito en el antiguo. ¿Okay? Y volvemos y repetimos que el tema también puede plasmarse como Jesús, sumo sacerdote, eterno y perfecto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El año cuando se escribió la carta está por ahí por el año 60, año 65, después de la era cristiana. Vamos a ver que esa época fue una época de grandes persecuciones. La iglesia era nueva, ya la iglesia tenía 20, 30 años quizás para ese tiempo, y las persecuciones por parte de los emperadores romanos estaban desatadas completamente. Si estudiamos un poquito de historia, habían unos personajes como Domiciano, como Vespasiano, como Nerón, que estuvieron para esas décadas allí al principio de la era romana o al principio de la era cristiana, y las persecuciones contra los cristianos pues eran bastante severas y eran bastante notorias. Gloria a Dios. El autor es desconocido, ¿no? Mientras avancemos en el estudio pues vamos a ver posturas, porque es desconocido. Hay personas que mencionan a Apolo, Barnabás, Pablo. Vamos a ver cuáles son las posturas que hay, y vamos a ver qué estilo o qué vertiente tiene el libro de Hebreos para dictaminar que pues, es de un autor desconocido, como la gran mayoría de los historiadores, la gran mayoría de los exégetas han mencionado. Gloria a Dios. Se diferencia mucho el libro de Hebreos de las cartas paulinas porque no hay preámbulo, no se menciona el autor, no hay saludo y no hay destinatario. Casi todas las cartas paulinas, como Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, pues siempre decía Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol. Pues ese estilo pues no se encuentra en el libro de los Hebreos, y por eso es que hay muchas posturas y hay muchas posibilidades de que quizás Pablo no fue el que lo escribió, pero también hay otros que dicen que fue Pablo. Eso no sé, pero hay mucha ambivalencia, pero de eso vamos a hablar en esta clase, o si no en una clase próxima también. Vamos a ver que hay un texto en el libro de Hebreos que dice que nuestro hermano Timoteo está preso. Ese texto lo vamos a ver en un futuro, y sabemos que Timoteo andaba con Pablo, ¿no? So, hay ahí cositas para pensar también. Y yo sí también sabemos que Dios pues también cambia los estilos, Dios cambia las maneras. Jesucristo no sanaba siempre de la misma forma. Entonces puede ser, hay teólogos que dicen que porque la carta de Hebreos no tenga el mismo estilo que las cartas paulinas, eso no quiere decir que Pablo no la escribió. Pero ahí vamos a llegar en esta clase o quizás en la próxima. Gloria a Dios. Amén. El libro de Hebreos habla mucho de sacrificios y de sacerdocio. Ese es el tema, como acabamos de repetir. Y es un libro análogo al libro del Levítico en el Antiguo Testamento. Si leemos el libro de Levítico, se habla mucho de los sacrificios, de los rituales, del derramamiento de sangre. Y el libro de Hebreos pues es bastante análogo al libro de Levítico en el Nuevo Testamento, así como el Apocalipsis y Daniel son libros análogos, son libros gemelos, uno en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo. El libro de Hebreos es bastante análogo y bastante similar al libro de Levítico. Sabemos que en el Antiguo Testamento tenemos Génesis, Éxodo y después Levítico. Gloria a Dios. Amén. Hay muchos subtemas también que los vamos a ver sobre el libro de Hebreos, y
uno de los subtemas y quizás uno de los subtemas más importantes también, que se exhorta a los hebreos a que perseveren en la fe. ¿Okay? Hay un texto clave en Hebreos 10:23 que dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ese es un texto que atestigua mucho otra verdad grande del libro de Hebreos. Era la exhortación a que los cristianos perseverasen en la fe. Ya volvimos a repetir que para ese tiempo pues muchos cristianos eran perseguidos por los romanos, por los emperadores, por la gente pagana, y había una postura de que muchos de ellos regresaran al judaísmo o regresaran o que abandonaran la fe, y por eso fue que entonces se escribió el libro de Hebreos, para darle ánimo a la gente a que no se desanimaran y a que no dejaran la fe. Gloria a Dios. Hay muchas secciones y muchos versos interesantes que los vamos a estar viendo a través mientras se desarrolle el estudio. Un capítulo súper importante es el capítulo 11, donde habla de los héroes de la fe. Por la fe Abraham, por la fe Sansón, por la fe Sara, por la fe José. Se mencionan ahí todos estos grandes líderes que por medio de la fe hicieron proezas, hicieron hazañas, dieron grandes testimonios de cómo esa misma fe los ayudó a ellos a vencer. Ahí vamos a llegar. Y pues el primer versículo del capítulo 11 de la fe nos habla de la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí vamos a llegar también, pero el tema de la fe es grande, bien grande. Yo creo que el versículo 6 de Hebreos 11 dice que Él es galardonador de los que le buscan, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Eso es mucho lo que se habla de la fe también en Hebreos. Ahí vamos a llegar. Hay palabras que también pueden ser subtópicos. Una sola palabra también puede ser un subtópico. Ya mencionamos la fe. Está la perfección. Están las promesas. Está el rendimiento. Está la superioridad. Están los testigos. Y está la herencia. ¿Ves? Todas esas palabras únicas pues también pueden llevarnos a otros tópicos que, como son bíblicos, pues son importantes reconocerlos, honrarlos, vivirlos y enseñarlos a otras personas. Gloria a Dios. Hay varias advertencias que se nombran en el libro. Una de ellas está en el capítulo 2, versículos de 1 a 4, que es amonestar a los creyentes del peligro de abandonar la fe. Como ya lo repetimos, pues no es bueno que los creyentes abandonen la fe. Es peligroso abandonar la fe en Cristo. Hebreos hace esa advertencia. Capítulo 3, la advertencia es no rendirse ante la incredulidad. Capítulos 3 y 4 hablan de eso, de que como cristianos no podemos rendirnos ante la incredulidad. Es un peligro también mantenerse espiritualmente inmaduro. Esa es otra de las advertencias que se da en el libro de Hechos. La cuarta advertencia es no practicar el pecado deliberadamente. Pues cuando lleguemos al capítulo 10 vamos a ver que pisotear la sangre de pisotear la sangre de Cristo acarrea juicio. Cuando lleguemos al capítulo 10 vamos a abundar un poquito sobre eso. Y la otra advertencia es que no se debe rechazar la disciplina de Dios. Cuando lleguemos al capítulo 12 vamos a ver que es honroso honrar
los mandamientos de Dios. Y si Dios disciplina a sus hijos, así como el Padre disciplina a sus hijos, pues nosotros como cristianos no debemos rechazar la disciplina de Dios, porque si Dios es el Padre de nosotros, pues tenemos que estar dispuestos a recibir la disciplina y seguir contentos, seguir contentos sin quejarnos y sin enojarnos. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, amén. La carta fue dirigida a cristianos hebreos, gloria a Dios, por eso dicen hebreos, otra persona relaciona el término hebreos con judíos, ok, están relacionados ahí, pero pues volvemos y repetimos que se insta a estos hebreos a que no dejaran la fe cristiana y a que no volvieran al judaísmo. Ya sabemos que con el nacimiento de la iglesia primitiva en Hechos 2, cuando nació la iglesia, cuando se derramó el Espíritu Santo, entonces ahí fue cuando la gente empezaron a llamarse cristianos, que lo dice el libro de Hechos, ¿ves? Que los cristianos, los seguidores del camino se llamaron cristianos primeramente en Antioquía, lo dice en el libro de Hechos. ¿Ves? Entonces ya para ese tiempo el cristianismo se estaba desagregando, se estaba despegando del judaísmo, porque ya había un nuevo pacto, ¿ves? Ya había una nueva dimensión, ya había una gracia nueva. Gloria a Dios. Volvemos y repetimos, ¿ves? Que en esta época había muchas persecuciones. ¿Okay? Había muchas persecuciones y vamos a leer aquí, por ejemplo, que de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Este versículo aquí, 10:34, se refiere a los cristianos que estaban perdiendo bienes, que sufrían mucho, y eso era por las persecuciones que había. Y en el 6:10 dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole. ¿Qué pasa? Que estos cristianos que estaban padeciendo muchas persecuciones, aún en medio de esas persecuciones y aún cuando ellos perdían muchos de los bienes que tenían a manos de las persecuciones, ellos seguían ayudando a otros. ¿Ves? El trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Ves? Que esto es algo digno de aplaudir. Cuando una comunidad o cuando un grupo de fieles está aún en medio de sus persecuciones, ayudan a otros. Eso es algo digno de alabar, eso es algo digno de honrar. Cuando la iglesia perseguida aún así ayuda a otros, eso es algo que también tenemos que tener en mente hoy, que si nos persiguen, que sigamos ayudando la causa cristiana, que no enganchemos los guantes, que no dejemos al Señor porque haya persecuciones o porque haya vituperio o porque haya escarnio lanzado contra nosotros. La carta a los hebreos nos enseña a perseverar en medio de las persecuciones y aún a ayudar a otros que quizás estén en las mismas que nosotros o peor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay una cita en Hebreos 13:23 que yo creo que fue una cita que yo ya la mencioné. Dice: saber que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Ok. ¿Por qué está ese texto ahí? Mucha gente dice que eso tuvo que haber sido Pablo el que escribió eso, porque Timoteo andaba mucho con Pablo. Timoteo fue el pastor de Éfeso, ¿ves? Que hay 2 cartas a Timoteo, ¿ves? Que las escribió Pablo, ¿ves? Pablo andaba con Timoteo. Hay algunos teólogos que dicen que en base a ese texto, quizás, pues Pablo fue el autor de Hebreos, pero muchos otros exegetas dicen que no. Pero también hay otro texto en 2 de Pedro 3:15
Segunda de Pedro 3:15, hay otro texto que muchos teólogos lo usan para quizás darle la autoría de Hebreos a Pablo, ¿ves? Segunda de Pedro 3:15 que dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que les ha dicho, os ha escrito. Ahí en esta carta de Pedro, Pedro dice que Pablo le había escrito a los hebreos. Hay mucha gente que usa estos dos textos, segunda de Pedro 3:15 y Hebreos 13:23, donde dice que el hermano Timoteo estaba preso. Hay personas que usan estos dos textos para quizás adjudicarle la autoría paulina a Hebreos. Hay muchos a favor, hay muchos en contra, pero hasta ahora, pues, los concilios o la tradición cristiana no hay una definición total o no hay una seguridad total de quién fue el autor. Entonces nos tiramos por ahí que es desconocido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando lleguemos al cielo, ahí vamos a saber todas las cosas, ¿verdad? Cuando lleguemos al cielo, ahí vamos a preguntarle al Señor, mira Señor, ¿quién escribió Hebreo? Y ahí lo vamos a saber enseguida. No va a haber exégeta, no va a haber divisiones, no va a haber unos en un bando y otros en otro, a saber quién fue. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. El lugar donde se escribió Hebreo fue Italia. Pues hay una cita en el mismo libro, 13:24. Dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. ¿Ves? Los de Italia os saludan. Pues ahí Pablo estaba ahí en Italia. Roma es la capital de Italia. Ahí fue donde Pablo había apelado al César para su gran último juicio ventilarse ahí. Cuando él iba ahí en el libro de Hechos, cuando él estaba en la tormenta, el naufragio aquel que por poco se acuerda de esa historia, pues él se dirigía hacia Italia, allá. Italia es un país que está en Europa. Y la capital de Italia es Roma, y dentro de Roma es donde está el Vaticano. Desde ese lugar fue que se escribió la carta o el ensayo, porque hay personas que dicen que no es una carta, pero por ahí vamos a llegar también. Okay. El sacerdocio de Cristo es eterno, permanente, perpetuo. Vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 7, vamos a ver que se dice que el sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec. Dice que es eterno. Y ahí vamos a llegar. Se compara a Jesucristo con Melquisedec, un personaje súper interesante, súper intrigante. Mucha gente dice que Melquisedec era un sacerdote y rey que se encontró con Abraham, que se menciona ahí en Génesis 14, por ahí, Génesis 14, Génesis por ahí vamos a llegar. Hay otras personas que dicen que Melquisedec era el mismo Jesucristo, porque se le dan todos los títulos de Jesucristo, se le atribuyen a Melquisedec también, y viceversa, ¿ves? Pero cuando lleguemos a Hebreos 7:3, pues ahí dice que Melquisedec era rey de Salem y rey de justicia, que no tiene genealogía, no tiene madre, no tiene padre, y permanece sacerdote para siempre. Si él fue un hombre como nosotros, un rey, ¿cómo es posible que sea sacerdote para siempre también? Hay mucha gente que dice que Melquisedec era una teofanía del mismo Jesucristo. Vamos a llegar ahí. Y hay otros que dicen que era un tipo de Jesucristo. Por ahí vamos a llegar, vamos a ver qué más se puede añadir a esta postura. Gloria a Dios. Hebreos es la única carta o el único ensayo donde se le da el título de sacerdote a Jesús. Jesús es el gran sumo sacerdote. Y el sacerdocio de Jesús es mejor que el de Aarón y es mejor que el de cualquier otro sacerdote que se haya mencionado en la Biblia. Y el sacerdocio de Jesús es mayor
que el sacerdocio levita. Sabemos que la tribu sacerdotal era la tribu de Leví, Amén. pero Jesús no era de la tribu de Leví. Jesús era de la tribu de Judá. Pero vemos que la profundidad, el sacrificio y la eficiencia de este sacerdocio de Jesús supersede todo. El sacerdocio de Aarón, el sacerdocio de Leví, y vamos a llegar ahí, gloria a Dios. Pero uno de los títulos más altos que se le da a Jesús es el título de sacerdote. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. La excelencia de la salvación en Cristo se recalca por todo el libro. ¿Ve? Ese es otro de los temas y esa es otra de las premisas súper importantes de este libro. La excelencia de la salvación en Cristo se recalca por todo el libro. Por eso es que hay muchos términos que se repiten mucho por todo el libro de Hebreo. El término mejor, el término más excelente, el término superior, el término mayor gloria. Estos términos se repiten por todo el libro de Hebreos, lo cual refleja que no hay salvación fuera de Cristo. Y a la misma vez hay otros textos a través de toda la Biblia que señalan esa verdad tan grande. Si usted lee Hechos 4:12, dice algo así, que dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. ¿Ve? Y el libro de Hebreo pues solamente lo que hace es recalcar esa verdad tan grande, tan poderosa, tan única, ¿ve? Que la excelencia de la salvación está en Cristo, ¿ve? Y todos los 13 capítulos del libro de Hebreo recalcan cuán superior, cuán efectivo, cuán excelente, con cuán mayor gloria Jesús ofició ese sacrificio tan grande. Y algo curioso, pastor, algo curioso es que el sacerdote ofició sobre la víctima, que era el mismo. Jesucristo fue el cordero inmolado y él fue el sumo sacerdote también. Mire qué curiosidad, el mismo sacerdote inmoló su propia víctima, que era Jesucristo mismo. Mira qué curiosidad. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. El cordero inmolado, que se habla así a través de toda la Biblia, en el libro de Apocalipsis. El cordero inmolado que sacrificó su propia sangre. Eso fue oficiado por Jesucristo mismo también. Que él mismo fue el sumo sacerdote. Mire qué curiosidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hay 10 textos por todo el libro de Hebreos que ejemplifican el sacrificio expiatorio de Cristo que fue ofrecido de una vez y por todas. ¿Ve? El sacrificio expiatorio de Cristo se menciona 10 veces en el libro de Hebreos que fue ofrecido de una vez y por todas. No hay que seguir derramando sangre para expiar pecados, ni nada de eso, ¿ves? Y los textos son 7:27, 9:12, 9:25, 9:26a, 9:26b, 9:28, 10:10, 10:12, 10:14 y 10:18. Hay un texto donde se repite la misma verdad 2 veces. El 9:26 y el 9:26, parte A y parte B. Hay un solo texto donde se repite 2 veces que el sacrificio de Cristo fue ofrecido de una vez y por todas. Y después de eso hay 8 otros textos que volvemos y los repetimos. 7:27, 9:12, 9:25, 9:28, 10:10, 10:12, 10:14 y 10:18. Hay 10 veces se repite por todo el libro de Hebreos
que el sacrificio expiatorio de Jesucristo fue ofrecido una sola vez por todos los pecados. Así de eficiente fue ese sacrificio para alcanzar la salvación, para alcanzar la remisión de pecados y para alcanzar todas las bendiciones que la palabra menciona para nosotros. Porque ese sacrificio de sangre abarca todo. Amén, amén. Ese sacrificio de sangre abarca todo: perdón, salvación, remisión de pecados, sanidades. Porque si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Así es. Porque al Jesucristo resucitar, Él conquistó la muerte en victoria, como dice en Corintios 15. Amén. ¿Verdad? Dice Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Por eso fue que Jesucristo resucitó también al tercer día. Resucitó. El cuerpo de Jesús no vio degradación. El cuerpo de Jesucristo no se pudrió. Eso fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Es algo profundo, algo grande, algo digno de alabanza, algo digno de honrar, algo digno de valorar. Ese sacrificio que Jesucristo hizo fue tremendo, fue grande, fue supremo, fue valioso. Eso es algo que tenemos que valorar, y cuando lleguemos, según avancemos en este libro, pues vamos a tropezarnos con el texto que está por ahí 10, que cuán grande castigo recibiera el que pisoteare la sangre de Jesucristo, tuviera por afrenta el sacrificio de gracia, algo así. ¿Verdad que sí? Sí, así es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ve? Entonces, si Jesucristo fue un sumo sacerdote eterno, inmutable, ese sacerdocio fue intransferible, pues entonces no necesitan vicarios en el mundo. ¿Ve? Porque Jesucristo lo hizo todo. ¿Ve? Entonces hay personas que creen que hay vicarios en la tierra, ¿ve? Con todo el respeto del mundo, ¿ve? Pero según la Biblia ya no necesitan vicarios que oficien entre la humanidad y el cielo, porque ya Jesucristo fue el que lo hizo. Amén. ¿Ve? Y también dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre a menos que fe a través de Él. Y en Timoteo 2.5, 1 Timoteo 2.5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2.5 por ahí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Gloria a Dios. No se necesitan vicarios. No se necesitan vicarios para oficiar entre la humanidad y el cielo, porque ya eso lo hizo Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. El libro de Hebreos, vamos a ver que dice que su sacerdocio fue superior al de Moisés. Su sacerdocio fue superior a los profetas. Su sacerdocio fue mejor que el de los ángeles. Fue mejor que el de Josué. Fue mejor que el de Aarón. Y fue más grande que todos los rituales judíos. ¿Ve? A través de todo el libro de Hebreos, pues se menciona que el sacerdocio de Jesús fue superior al de Moisés, al de los profetas, al de los ángeles, al de Josué, al de Aarón, y más grande que todo ritual que hiciesen los judíos. Si leemos el libro de Levítico, pues sabemos que todo, como dijimos anteriormente, que todos son rituales, sacrificios de vacas, sacrificios de palominos, sacrificios de machos cabríos. Ya el sacrificio de Jesús fue mayor, más grande, más potente, más eficiente, mucho más alto que todos esos sacrificios que se mencionan en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué no se mencionan los pecados de los héroes de la fe en Hebreos 11? Los pecados de Abraham no se mencionan. Abraham mintió, ¿verdad? Abraham mintió cuando fue a Egipto diciendo que Sara era la hermana de él cuando era su esposa. ¿Verdad que sí? Algo interesante del libro de Hebreos en el capítulo 11, que dicho sea paso, cuando sigamos avanzando vamos a volver aquí de nuevo, ya lo mencionamos, pero algo interesante también fue que
no se mencionan las faltas de esos varones, héroes de la fe, que están ahí, ¿ves? Por ejemplo, Sansón se menciona ahí en Hebreos 11, fue un héroe de la fe. El adulterio y la fornicación de él y la rabia de él, eso no se menciona ahí, ¿ves? Porque todos esos pecados fueron expiados, todas las faltas de ellos fueron expiadas, y cuando el pecado es expiado y perdonado, Dios no se acuerda de eso. En Miqueas hay una cita que dice que Dios coge los pecados de uno y los zumba al fondo de la mar, ¿verdad que sí? Entonces, por eso es que todas las faltas de estos varones, como Sara, Abraham, todos estos varones de la fe que se mencionan ahí, no aparecen ahí porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Si la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, no debemos darle lugar al diablo con ninguna condenación, con ninguna raíz de resentimiento, con nada, ¿ves? Mucha gente muchas veces no alcanzan perdón, no alcanzan bendiciones, no alcanzan sanidad, porque tienen raíces de amargura, no han perdonado a otros, se creen que Dios no lo puede perdonar por lo malo que hicieron, pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso también se escribe en las cartas de Juan. ¿Ves? Y si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Ves? Por eso es que también los demás textos alrededor de la Biblia complementan lo que se dice en el libro de Hebreos. Por eso es que la Biblia se explica a sí misma. La Biblia se explica por la Biblia. Gloria a Dios. Aleluya. Pero los pecados de los héroes de la fe que se salvaron, que se mencionan en Hebreos capítulo 11, no se mencionan porque la sangre de Jesucristo también fue retroactiva. Aunque Abraham, Isaac, todos estos hombres murieron mucho antes de Jesús, cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz, ese sacrificio fue retroactivo a los que habían muerto antes de él. Y también va a ser para el futuro también. Nosotros que estamos viviendo después de Jesucristo, pues también nosotros somos por su sangre, por su gracia, por su sacrificio expiatorio. ¿Verdad que sí? Sí. Aleluya. Estamos en la lista. Gloria a Dios. El término sangre aparece 21 veces en el libro de Hebreos. Mire qué importante es conocer la profundidad de la sangre. La expresión sangre aparece 21 veces en todo el libro de Hebreos. La expresión pues aparece 21 veces en el libro de Hebreos. El término por tanto se repite 9 veces en el libro de Hebreos. El término así que se repite 6 veces en el libro de Hebreos. Uno de los términos que más se repite en el libro de Hebreos es la fe. Y vale recalcarlo, vale repetirlo. El término fe aparece 33 veces en el libro de Hebreos. La edad de Jesús. Jesús murió a los 33 años. El término fe aparece 33 veces en el libro de Hebreos. En toda la Biblia son cientos o miles de veces. El término pacto aparece 20 veces en el libro de Hebreos. El término superior aparece 13 veces en el libro de Hebreos. Y el término sacrificio aparece 16 veces en el libro de Hebreos. Por eso que otra forma de aprender la Biblia es por medio de tópicos o por medio de temas. A mí me gusta estudiar la Biblia así, por medio de temas. Entonces todos los versos que hablan sobre un tema, uno los estudia a través de toda la Biblia o a través de todo un libro. Entonces eso hace el conocimiento más profundo y más efectivo, porque según la hermenéutica eso le dicen textos paralelos. Entonces si vamos a hablar por ejemplo de sacrificio, uno busca en toda la Biblia o en un libro completo bíblico todos los textos que hablan de sacrificio. Entonces uno los compagina, uno los estudia como un todo. Entonces ese estudio va a ser más completo porque no hay textos desatendidos. ¿Me entiendes? Y así se puede hacer con cualquier otro tema: la fe, la sanidad, lenguas, milagros. Cualquier tema que uno decida investigar,
uno hace un estudio analítico o exegético, sistemático, y eso trabaja. Aleluya. Amén. En el libro de Hebreos se mencionan muchos títulos de Jesús. En un futuro cercano los vamos a ver, pero hay 15 títulos de Jesús. Hay 15 títulos en el libro de Jesús. Y para darle para darle una alita ahí, por ejemplo, mencionamos ya Hebreos 7. Rey de paz, Rey de justicia, sacerdote eterno. ¿Ven? Ahí vamos a ver, pero hay 15 títulos que se le dan a Jesús. Más adelante los estaremos mencionando uno por uno. Gloria a Dios. Aleluya. Y a través de toda la Biblia, yo creo que son más de 100 los títulos de Jesús. Hay más de 100, son más de 100 los títulos de Jesús por toda la Biblia. León de la tribu de Judá, el Cordero. Si usted lee Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuántos títulos hay? ¿Hay 5 o 6 títulos? Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Aleluya. Gloria a Dios. En el libro de Hebreos, una curiosidad grande es que el sumo sacerdote perfecto, Jesús, oficia una ceremonia en la que él mismo es también la víctima o el cordero inmolado. Ya esto lo dijimos unos minutos atrás. ¿Ok? Volvemos y lo repetimos porque es súper importante. ¿Ves? Y lo dijimos unos minutos atrás que la misma víctima, el cordero inmolado, también esa ceremonia fue oficiada por el sacerdote, que era Jesús mismo también. ¿Ves? Parte del estudio comprende repetir verdades. No es que seamos redundantes, pero es que son verdades tan y tan profundas. Sí. Y como es bíblico, vale la pena repetirlo, ¿ves? Para que se nos grabe y para que no se nos olvide. Y para valorar el valor de esas verdades. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. O sea, cuando los reyes dan una orden, a veces la recalcan 2 veces. O cuando los papás de nosotros nos decían, te lo voy a decir 2 veces y no te lo voy a decir otra vez. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues a veces vale la pena repetir las verdades varias veces. Y a veces hasta Jesús, en una ocasión Dios oró más de una vez por el hombre que estaba ciego, tuvo que orarle 2 veces. La oración tuvo que hacerse más de una sola vez para que cayera el hombre en sanidad y en su milagro. ¿Verdad que sí? Curioso, ¿no? El libro de Hebreos, aunque haya sido escrito a los hebreos, eso no quiere decir que no se le aplique a los gentiles. ¿Ves? Las verdades en el libro de Hebreos también compaginan, también aplican a los gentiles. Nosotros somos los gentiles. Nosotros quizás no seamos judíos, 100% judíos. Tenemos mezclas de razas africanas, europeas, taínas, mayas, quechuas, lo que sean, ¿verdad? Pero nosotros nos catalogamos como gentiles, pero esas verdades en el libro de Hebreos corresponden para nosotros. Porque también si se lee Gálatas 3:13 y Gálatas 3:14, dice que la bendición de Abraham sobrecae sobre los gentiles para que nosotros seamos descendencia de Abraham en la fe. Gálatas 3:13 y Gálatas 3:14. Las verdades que se plasman en el libro de Hebreos aplican para los gentiles. ¿Ven? Aplican para los gentiles también, porque también Dios no tiene acepción de personas. Dios no tiene tampoco acepción de personas. Y si leemos Colosenses 3:11, dice que no hay distinción entre judío y gentil.
No hay distinción entre judío y gentil. Colosenses 3:11. Gloria a Dios. So, todas las verdades que se encuentran en el libro de Hebreos aplican a nosotros que somos gentiles. Ok. Gloria a Dios. All right. Gloria a Dios. Un tema también que recalca en la Biblia es la grandeza de la revelación cristiana. Ese es un tema también que se recalca, o quizás yo creo que no lo habíamos mencionado desde que empezamos este estudio, una hora atrás, pero el tema de la grandeza de la revelación cristiana es algo grande. Conocer a Jesús es lo más grande. Amén. Conocer a Jesús es lo más grande. Lo más grande no es ser presidente de una nación. Lo más grande no es tener una mansión de 20 cuartos y, no sé, 12 baños y cosas así. No, eso no es lo más grande. Lo más grande no es tener una hacienda de 500 hectáreas con ganado y cosas. No, lo más grande es conocer al Señor. ¿Ve? Lo más grande es conocer al Señor. Amén. Así es. ¿Ve? Lo más grande es conocer al Señor. Y una de las cosas que recalca el libro de Hebreos es la grandeza de conocer al Señor. El tesoro más grande es tener a Dios en el corazón, vivir la palabra, sentir el poder del Espíritu Santo, que Dios le hable a uno, ¿ve? Que la gente se han impactado cuando uno les habla a ellos. Eso es algo grande, vivir para Dios. Gloria a Dios. Por eso es que también la Biblia dice que de qué le vale al hombre si ganara el mundo entero y perdiera su alma. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. ¿Eh? So, una de las grandes revelaciones en el libro de Hebreos es entender y atesorar la grandeza de la revelación cristiana. Amén. Gloria a Dios. Conocer a Cristo, tener a Cristo en el corazón, vivir para Cristo todos los días, esa es la revelación más grande, ese es el tesoro más grande, esa es la remuneración más grande que un cristiano pueda vivir y practicar. Gloria a Dios. Ok. Vamos a ver. Desatender lo opuesto es una tragedia también. Lo opuesto a desatender la gracia de Dios es una tragedia. ¿Ven? Desatender la gran salvación acarrea grandes consecuencias. ¿Ok? Amén. Desatender la salvación de Dios acarrea grandes consecuencias. Yo creo que ya lo hemos mencionado. Capítulo 10 del 26 al 31. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Ve? Esa fue una de las cosas que habíamos mencionado anteriormente aquí. ¿Ve? Y esa es una de las grandes advertencias que se da en el libro de Hebreos: desatender una salvación tan grande. Siga perseverando. Amén. No deje la cruz, no deje la iglesia, no deje el evangelio, no importa, aunque usted esté solo, aunque lo hayan traicionado su esposo, su esposa, sus hijos, el patrono lo despidieron del trabajo por ser cristiano, siga buscando de Dios. Su esposa lo dejó, su esposo lo dejó por ser cristiano, por estar en la iglesia. Busque de Dios, reclame las promesas, ore por justicia, como hizo la viuda de Lucas 18, que le rogaba al Señor por justicia. ¿Ves?
Pero no deje al Señor, estamos en tiempos peligrosos, estamos Amén. a las puertas de que Jesucristo llegue. No es tiempo de dejar al Señor, no es tiempo de vender al Señor por nada, por afanes o por tecnología, por trabajo. Tenemos que trabajar, tenemos que andar con un celular, todo es cibernético ahora mismo, pero tenemos que sacar tiempo para Dios. Amén, así es. Tenemos que sacar tiempo para Dios por la mañana y combinar. Señor, en el trabajo te voy a dar la gloria, te voy a alabar, y no, que yo esté en comunión contigo. Cuando me acueste, acuéstate conmigo, Señor, dame sueño profético, dame sueño escatológico. Señor, haciendo tareas en el hogar, haciendo las faenas domésticas, alabando al Señor, manteniendo alabanza todo el día, que se oigan la radio, las alabanzas para alabarse continuamente, pero no podemos desatender la gracia de Dios, especialmente cuando hay tanta necesidad, especialmente cuando tenemos familiares que no son convertidos. Si nosotros no intercedemos por nuestros familiares, vamos a dejar que el diablo acabe con ellos. Amén. So, no podemos darle ese lugar al enemigo. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir batallando por nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos y hasta desconocidos. Porque Dios mismo dice que no quiere que nadie perezca. Amén, así Dios es. mismo lo dice, ¿verdad que sí? No quiere que nadie perezca. So, cuando usted siga perseverando en el Señor, eso es un testimonio. Su oración vale, su alabanza vale, su perseverancia vale, Amén. su caminar en Dios vale. Amén. Porque la gente ve el brillo en usted, la gente ve el porte suyo, la gente ve cómo usted mira, cómo usted camina, cómo usted habla, cómo usted conduce, la gente ve eso. Mira, aquel que va por allí es un cristiano. ¿Verdad que sí, pastor? Sí. Eso a mí me lo han dicho muchas veces. Usted es cristiano, ¿verdad? Me lo dicen así. Lo saben, sin yo decirle nada. Ellos ven un brillo, Gloria a Dios. ellos ven un lustre, Amén. ellos saben, gloria a Dios, ¿ven? La gloria es para el Señor, Amén. Amén. la gloria es para el Señor, amén, la gloria es para el Señor. El Espíritu Santo obra en Hebreos. El Espíritu Santo no se queda atrás tampoco en Hebreos. El Espíritu Santo no se queda atrás, ¿ves? Porque Jesucristo fue resucitado por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo pues hace uso de los dones en Hebreos 2.4. Vamos a ver si lo leemos rápido aquí. Hebreos 2.4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Gloria a Dios. So, el Espíritu Santo está ahí también. El Espíritu Santo está ahí en la olla, ahí cocinando ahí esos manjares bíblicos ahí para nosotros. Amén. El Espíritu Santo es poder. ¿Ve? El Espíritu Santo, léase el libro de Hebreos para que vea. Perdón, el libro de Hechos, perdón. El libro de Hechos se titula también, o mucha gente dice, los Hechos del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Pero el Espíritu Santo tiene su función ahí en el libro de Hebreos, prodigios, señales, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo. Si usted lee capítulo 9 de Corintios, si usted lee Romanos 12, capítulo 2 de Corintios 12, Romanos 12 y en Efesios 4, ahí esos 4 capítulos mencionan los dones. Hay muchos dones a través de toda la Biblia, pero todos los dones operan por medio del Espíritu Santo, ¿ves? Sanidades, milagros, fe, discernimiento, lengua, todos esos dones se mencionan en la Biblia, eso hay que procurarlo porque eso es bíblico. Gloria a Dios. Eso no solamente fue para la época de los apóstoles, eso es para ahora también, porque el mismo libro de Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Me está que Hebreos 13:8 por ahí, ¿verdad que sí? Algo así. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí, 13:8. 13:8, ¿verdad que sí? Amén. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esas señales que hacía el Espíritu Santo es para ahora también. Discernimiento, sanidades, prodigios, maravillas, proezas, como se veían en el libro de los Hechos y en los Evangelios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Amén. El Antiguo Testamento fue una inspiración divina, lo dice Hebreos 3:7 y Hebreos 10:15. El Espíritu Santo le da experiencias a los creyentes, como dice ahí Hebreos 6:4. El Espíritu Santo hace que las verdades espirituales sean interpretadas, como dice Hebreos 9:8. El Espíritu Santo asiste a Jesús, otra palabra, el Espíritu Santo ayuda a Jesús, según Hebreos 9:14. Y ya lo leímos, el Espíritu Santo puede ser afrentado, o el Espíritu Santo puede ser marginado, o el Espíritu Santo puede ser denigrado por la apostasía de la gente. Cuando una persona está en el Evangelio y se aparta, esa persona lo que hace es pisotear la sangre de Jesucristo, que ya leímos los textos. No hagamos eso, por favor. No pisotee la sangre de Cristo. No hable de los hermanos, no hable de la iglesia, no hable de los pastores. Ore por ellos. Busque siempre la paz. Busque siempre el Evangelio. ¿Entiende? Pero no podemos pisotear la sangre de Jesucristo tornando atrás o lanzándole lodo a los ministerios cristianos o sembrando divisiones o diciendo a la gente que no vayan a las iglesias. No podemos hacer eso, porque todo eso cae bajo apostasía, y la apostasía es el alejamiento de la fe. Eso tenemos que perseverar y tenemos que colaborar con el Espíritu Santo para que la obra de Él sea hecha en la tierra. Gloria a Dios. Ok. Gloria a Dios. Muchos críticos dicen que Hebreos no debe ser llamada epístola o carta, sino un tratado o ensayo. Hay varias posturas en ese ámbito. Y la cita que ellos usan es Hebreos 13:22, que dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Ahí está. Pues os he escrito brevemente. ¿Ves? Esa parte dice que como es una palabra de exhortación, mucha gente dice que no fue una carta. ¿Ves? Pero otros dicen que como fue escrita, otra gente dice que sí fue una carta. ¿Ves? Entonces uno tira para allá y otro tira para acá. ¿Ves? Sea una carta o no sea una carta, o sea un ensayo o no ensayo, pues está en la Biblia. ¿Ves? Está en la Biblia. ¿Ves? Amén. Perdón. Gloria a Dios. Amén. Seguimos. Amén. Seguimos. Perdón. Ok. Sea un ensayo, sea una carta o sea un tratado, está en la Biblia. Hay que leerla, hay que aplicarla y hay que enseñarla y vivirla. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice que hay un saludo epistolar. ¿Ves? El versículo 24 al final de Hebreos dice: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. ¿Ves? Ese es un saludo que muchas veces Pablo lo incluía al final de sus epístolas. ¿Ves? Gloria a Dios. Los de Italia os saludan, algo que ya habíamos mencionado anteriormente. Quizás por esa parte, quizás hay una partecita ahí que le corresponde a las cartas. ¿Ves? Porque cuando uno escribe carta, pues uno lo último: me despido de ti, adiós, goodbye, lo que sea. ¿Ves? Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Volvemos y repetimos, ¿ves? Que uno de los propósitos de esta carta era darle ánimo a la gente, ¿ves? Porque muchos hebreos, porque habían persecuciones romanas, pues ellos estaban tratando de rechazar o de volver al mundo de nuevo, ¿ves? Pero el autor les dice que no retornen atrás, sino que sigan perseverando. Okay. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Capítulo 2 y versículo 3 de Hebreos. Capítulo 2 y versículo 3. Y más adelante el 3:6 dice: Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos de la esperanza. Cristo es la esperanza siempre y cuando no nos rindamos. Por eso que
En Apocalipsis, a una de las iglesias dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No podemos ser cristianos por una semana, o por un mes, o por un año y después volver al mundo, no. Esa teoría de que una vez salvo, siempre salvo, no, esa teoría está dudosa. Esa teoría se cae ante muchas posturas. Uno de los mensajes a las iglesias es que si no perseveraban, Dios iba a borrar su nombre del libro de la vida. Amén. Entonces esa persona fue sabio, fue salvo, pero si su nombre fue borrado, ya no es salvo. Amén. ¿Verdad que sí? Así es. So, ahí hay muchos debates ahí entre el calvinismo y el arminianismo, so, ese no es el tópico de hoy, pero la salvación hay que cuidarla con temor y temblor, y tenemos que retenerla firme hasta el fin. Amén. Hebreos Amén. 3:6. Tenemos que ser cristianos hasta el fin. Tenemos que ser cristianos hasta el fin. Okay? We have to be Christians till the end. En inglés también. Enseñándole inglés al pastor aquí. Amén. Gloria a Dios. Si acaso no hay We have to be firm till the end. Tenemos que ser firmes hasta el fin. Gloria a Dios. ¿Ves? Nada, que nada nos saque del evangelio. Ninguna deuda económica, ninguna depresión, ninguna mala noticia. ¿Entiende? Ninguna separación, nada. Persevere. Órele al Señor. Gloria a Dios. Jesucristo, como somos sacerdotes, nos ayuda a orar también. Vamos a ver un texto. Ahí está en Hebreos 7:3, que permanece sacerdote para siempre, que es el mismo principio que está en Romanos 8:34. Él intercede para siempre por nosotros. Romanos 8:34, Hebreos 7:3. Él es sacerdote perpetuo. Ahí vamos a llegar. Amén. Gloria a Dios. Pero no se rinda por nada. Persevere siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. El libro de Hebreos nos exhorta a tener rodillas fuertes. Ok. Las rodillas débiles hay que someterlas a cirugía. Oh, perdón. Perdón. Hebreos 12:12. Mire. Por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Ves? Hebreos 12:12, ¿ves? Eso significa espiritualmente orar más, ¿ves? Doblar más rodillas, ¿ves? No podemos dejar la oración, no podemos tornar atrás, ¿ves? Pero el mismo libro de Hebreos nos manda a levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Esos son actos de fe, son actos de rendición cuando uno levanta las manos, ¿ves? Cuando uno se arrodilla. Uno reconoce que Dios es el grande, que Dios es el rey, que Dios es el sacerdote, que Dios es el todo, ¿ves? Y la Biblia nos manda a levantar las manos y a no rendirnos. Ahí el famoso, un texto bien conocido que dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Tanto más cuando ve que aquel día se acerca, ¿ves? Que perseverar en una iglesia. Algo que está de moda ahora, muchas iglesias cerrándose, mucha gente que fue tanto el miedo que cogieron con la pandemia, que mucha gente jamás volvieron a las iglesias. Decíamos en unos días atrás que en este año 2025, 15,000 iglesias cerraron en los Estados Unidos. ¡Qué bárbaro! Solamente en Estados Unidos, no en el mundo. 15,000 iglesias cristianas cerraron o clausuraron en los Estados Unidos en el año 2025. ¡Qué bárbaro! ¡Qué trágico! ¿No? Lo de Dios no se cierra. Las iglesias de Dios no se cierran. Y no, tenemos que dar pelea. Tenemos que darle ánimo a los hermanos. Tenemos que darle ánimo a la gente para que se congreguen, porque es bíblico no dejar nuestra congregación. ¿No? Como muchos tienen por costumbre. ¿No? Sino que tenemos que exhortarnos. Cuanto más vemos que el día de Jesucristo se acerca, el mundo está siendo despedazado. Guerras, terremotos, volcanes, tsunamis, nación contra nación, reino contra reino, pestes, olas, huracanes, que no se ve, plagas. Tenemos que perseverar en el Señor, ¿no? Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Okay.
O sea que el Nuevo Testamento tiene 27 libros, ¿verdad que sí? El Nuevo Testamento tiene 27 libros y el libro de Hebreos es el libro número 19 de los 27. Los primeros 4 está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los primeros 4. El último es el Apocalipsis, ¿no? Pero el libro de Hebreos es el libro número 19. Me da mucha gracia o me da pena, no sé, cuando a veces el predicador dice, vamos a buscar el libro, y se encuentran los hermanos buscando, y pasan 2 y 3 minutos, no saben dónde están los libros en la Biblia. ¿Verdad? Qué bárbaro, qué trágico, ¿no? Uno debe tener menos de 1 minuto para encontrar un libro en la Biblia. Tenemos que saber dónde están los libros, ¿no? Pero a veces hay gente, yo los veo y me da pena, me da lástima, ¿no? O a veces me río, ay Dios mío, pero si la persona es nueva en el Evangelio, pues se puede perdonar, ¿no? Una persona que lleva semanas o meses se puede perdonar, pero ¿cómo es posible que un cristiano de 10 o de 20 años no sepa dónde está el libro de Hebreos y lo buscan por acá, por Job? No, si el libro de Hebreos no está cerca del libro de Job. Job está antes de los Salmos, Dios mío. Lo veo buscando en el Antiguo Testamento. No, pero si Hebreos está en el Nuevo. Después de Santiago, por ahí cerca. Pero ahí es triste y trágico que la gente no sabe dónde están los libros. ¿Qué valor se le da a la Biblia? ¿Qué valor se le da a la Biblia? Hay que entenderla y leerla, como dijimos anteriormente, escudriñarla, saber conocer la Biblia, ¿no? Metérsela en la mente, en el corazón. No dice Corintios 2:16 que tenemos que tener la mente de Cristo. No dice eso la Biblia. Tenemos que tener la mente de Cristo. Como yo, si soy cristiano, no puedo encontrar, en 3 minutos no puedo encontrar dónde está el libro de Abdías o el libro de Nahum o el libro de Eclesiastés. Dígase. Gloria a Dios. Aleluya. Ya estamos acabando. Amén. Gloria a Dios. Amén. El libro de Hebreos es el libro número 19 en el Antiguo Testamento. Y el libro de Hebreos empieza, el capítulo 1, los primeros versos, empieza con un tributo grande a Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Esos primeros versos en ese primer capítulo es todo un tributo, es toda una gloria dada al que merece la gloria, Jesucristo. Eso es un tributo monumental, es un tributo supremo a Jesucristo, quien merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Esos primeros versículos pues, revelan la suprema revelación de Dios y algo que se sigue repitiendo por todo el libro, la supereminencia, la supergrandeza, la potestad única y suprema de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor perpetuo. Gloria a Dios. Amén. Jesús, como sacerdote perfecto, tiene una compasión grande por la humanidad. La compasión de Jesús por ver la gente salva, por manifestarse en ellos, es más grande que lo que nosotros nos imaginamos. Porque Él también, si Él venció como humano, nosotros podemos vencer también, porque estamos en Él. Él padeció, a Él lo azotaron, Él derramó su sangre, Él comía, Él caminaba. Si Él venció como humano, ¿por qué no podemos vencer nosotros?
Lo podemos. Es cuestión de fe, es cuestión de doblegarnos, es cuestión de honrar ese sacrificio. Así Es cuestión de pagar un precio. ¿No? Pero Jesús fue un sacerdote perfecto y debido a su compasión suprema y debido a su obediencia a Dios y debido a su sacrificio expiatorio, todo eso se transpira en nosotros con bendiciones, con gracia, con poder del Espíritu Santo, con revelaciones y con todas esas verdades que se ven a través de la Biblia. Somos vasos útiles en las manos de Dios. Amén. Así es. ¿Okay? Gloria a Dios. Por eso es que hay ministerios, hay pastores, hay maestros, hay evangelistas, hay profetas. ¿No? Hay mucha gente que trabajan para el Señor, hay misioneros. Todo eso fue posible debido al sacrificio expiatorio de Jesús y debido a su compasión, ¿no? Por la humanidad. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando también en un futuro de un personaje que ya lo mencionamos, Melquisedec. Se menciona mucho en el capítulo 7. Vamos a ver si este hombre era un tipo de Jesucristo o si era una teofanía de Jesucristo, ¿ves? Pero el capítulo 7 completo se habla de este personaje que se menciona en Génesis 14 y que se menciona en el Salmo 110. Se menciona en 3 libros de la Biblia. ¿Ves? Este fue el mismo personaje que se encontró con Abraham en el Valle del Rey. Este fue el mismo personaje que le trajo a Abraham pan y vino. Este fue el mismo personaje a quien Abraham le dio los diezmos de todo. Algo bien interesante, mucha profundidad con este personaje. Vamos a hablar de él en un futuro cercano. Amén. Y vamos a estar abundando más sobre este personaje. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Jesús llevó muchos vituperios. Jesús como sacerdote fue azotado, fue flagelado, ¿no? Cargar esa cruz siendo látigo, esos 39 azotes que le dieron, esa corona de espinas, Él derramó su sangre por nosotros. Por eso es que es digno de honrar ese sacrificio. Es digno de honra alabar al Señor. Es digno de honra seguirlo. ¿Ven? Porque Él sufrió todas esas censuras, toda esa afrenta, todos esos insultos, todos esos latigazos, todos esos escarnios, todos esos reproches. Todo eso Jesús lo sufrió por nosotros. Por nosotros. ¿No? Toda esa sangre que Él derramó, le arrancaron la barba. Bueno, ya fue algo bárbaro. Bueno, la película esa de Mel Gibson, La Pasión del Cristo, se ve ahí las torturas por las que pasó Jesús. ¿No? Toda la gente que lloraron cuando vieron la película, ¿estará perseverando ahora también? Yo me acuerdo cuando la película salió, que eso fue de tremendo, una película cristiana que, bueno, quizás el autor no sea muy cristiano porque Mel Gibson lo cogieron guiando ebrio y yo no sé, mujeriego y todas esas cosas. Pero Dios usa las piedras también. Dios usa a cualquiera para confrontar a otro porque Dios es soberano. Dios es soberano. Entonces, no importa, el mensaje de la película es bien impactante. Me pregunto yo ahora mismo, toda esa gente que yo los vi, toda esa gente que lloraron, después que se terminó la película, yo me lo voy llorando por todo lo que le hicieron a Jesús. Y ahora, ¿dónde están? ¿Estarán perseverando? ¿Estarán llorando ellos por los perdidos o por ellos mismos? Gloria a Dios. Dios los impacte, amén. Dios los bendiga. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Jesucristo es el sacerdote máximo, ¿eh? Jesucristo es el sacerdote máximo, el sacerdote por excelencia. Dios mismo, el Padre, lo escogió. Asimismo, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciendo sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 5 y 5 y 6. Hebreos 5 y 5 y 6. Son que el mismo Padre le dio toda la honra a Él. Porque Cristo, Él tampoco se glorificó a sí mismo. Miren la humildad de Cristo. Él no se glorificó a sí mismo, sino que toda la gloria se la dio el Padre a Él, a Jesús.
Por eso es que es bueno caminar en humildad también, es siempre darle la gloria a Dios. Uno no puede hacerse más grande que otro por la señoría en el Evangelio, o por el llamado, o por las señales, o por el conocimiento, o por nada. Nada que hagamos en el mundo nos hace más grande que Jesucristo. El grande Jesucristo. Amén. El grande Jesucristo. A veces vemos esos debates entre gente, líderes. Yo sé más que tú. Yo he estado en 200 países. Yo levanté 80 iglesias. Yo tengo 3 doctorados. No, eso no importa. El grande Jesucristo. Amén. Yo tengo 50 millones de dólares en el banco. Tengo una hacienda allá en Olancho. Tengo otra hacienda allá en Pereira, en Lisboa, allá en Portugal. Tengo una hacienda. No, eso no importa. Eso no importa, ¿no? Lo que importa es que estemos en Cristo. Lo que importa es que estemos en Cristo. Eso, entonces lo que Dios nos ha dado, se lo devolvemos a Cristo también. Padre, tú me has dado plata, tú me has dado hacienda, tú me has dado una empresa, pues esta empresa es tuya. Glorifícate tú en mi empresa. Yo me cuidaré de darte la gloria a ti en mi empresa. Le voy a predicar a los patronos, voy a predicar a los clientes. Y así Dios prospera a uno en esa área. Todo es del Señor, ¿ves? Pero a veces es triste ver gente que, pues, se alardean de sus hazañas, o se alardean de sus llamados, pero la gloria siempre tiene que ser del Señor. ¿Ves? La gloria siempre tiene que ser del Señor. Jesús es el autor de la salvación. Eso está en Hebreos 2:10. Jesús es el consumador de la fe. Hebreos 12:2. Y Jesús es el gran pastor de las ovejas. 13:3. Hay 3 títulos más. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que habían 15 títulos? Y que no los mencionamos, pero aquí nos tropezamos con 3. 3 títulos de Jesús. El autor de salvación. Hebreos 2:10. Jesús es el consumador de la fe. Hebreos 12:2. Y Jesús es el gran pastor de las ovejas. Hebreos 13:20. ¿Ven? Y esos títulos no son títulos únicamente, porque esos títulos aplican para nosotros. Si Jesús es el gran pastor de las ovejas, y si yo soy oveja de Jesús, y si Él me pastorea a mí, pues entonces voy a estar bien, porque mi pastor es Jesús. ¿Verdad que sí? Aunque tengamos un pastor terrenal también en la tierra, ¿ves? ¿Entienden? ¿Ves? Y si Jesús es el consumador de la fe, según 12:2, entonces ¿qué pasa con mi fe? Si Jesús es el autor el consumador de la fe, y yo estoy en Jesús, pues yo tengo que ejercitar mi fe. Yo tengo que ejercitar mi fe. Que la fe sin obra está muerta. Y lo que vence el mundo es la fe. Y la fe es lo que mueve montaña. Y si fe es posible, agradar a Dios. Y la fe obra por obra. La fe obra por amor, como dice en Gálatas, no sé dónde es que lo dice. La fe obra por amor. ¿Verdad que sí? Entonces una cosa lleva a la otra, ¿eh? Una cosa se ata a la otra. ¿Eh? Y si Jesús es el autor de la salvación, pues yo no puedo dudar de mi salvación, porque yo estoy en Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Verdad? Romanos 8:1, ninguna condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, algo así, ¿verdad? Romanos 8:1, ¿sí? ¿Verdad que sí? Entonces, si Jesús es el autor de la salvación, entonces no hay que buscar la salvación en más nadie, solamente en Jesús. Amén, gloria a Dios. Jesús es el autor de la salvación, gloria a Dios. Hebreos 12:10. Mire qué bonito. Mire qué bonito. Ok. La salvación en hebreo se compara con un descanso, se compara con una herencia eterna y se compara con un lugar más santo. La salvación de nosotros en hebreo se ve como un descanso. En Hebreos 4:1. Gloria a Dios. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca por no haberlo alcanzado. ¿Ves? Hay otras versiones que dicen un descanso, ¿ves? Aquí dicen un reposo. La salvación en Cristo es reposar en Él, descansar en Él. Ese es el descanso en Cristo, estar salvo en Cristo. Es una herencia eterna, 9:15. La salvación es una herencia eterna. ¿Bien?
Así que por esto es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, nosotros, reciban la promesa de la herencia eterna. La salvación es eterna. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. ¿Ve? Y si tenemos la salvación, vamos a estar en un lugar más santo. 9:12. ¿Ok? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido nuestra redención. Podemos entrar al lugar santísimo, a su presencia, Gloria a Dios. espiritualmente. Pero también en el cielo vamos a tener una mansión, una morada. ¿Verdad que sí? Que se fue a hacer morada para nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya terminamos. 10 minutos. 10 minutos más. Muy bien. Vamos a coger 3 horas. Ya que esto está interesante. Sí. 10 minutos más. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien, muy bien. Amén. Gloria a Dios. So, la salvación en Hebreos se ve como un descanso, como una herencia eterna y como una luz verde para llegar al lugar más santo. 9:2. Eso no debe de haber condenación, no debe de haber resentimiento ninguno para acercarnos al trono de la gracia, porque ya Jesucristo pagó ese precio, ya Jesucristo abrió la puerta, ya Jesucristo nos dio las llaves para entrar allá. Aleluya. Otros títulos de Jesús: Hijo, Sumo Sacerdote y Salvador. ¿Ven? Hebreos 5 del 8 al 10 menciona a Jesús como Hijo, como Sumo Sacerdote y como Salvador. Hebreos 5 del 8 al 10. Y aunque era Hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, Gloria a Dios. según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Gloria a Dios. Wow. So, si estamos leyendo esto y si estamos escuchando esto, vamos a estar prestos para oír. No vamos a desatender todas esas verdades bíblicas profundas, grandes, que están en la palabra. Gloria a Dios. So, Jesucristo es Hijo, Sumo Sacerdote y Salvador. So, esos títulos son bendiciones o son premios, o son galardones por los cuales alcanzamos bendiciones nosotros. Si somos hijos de Dios, pues podemos hacer lo que Jesucristo hacía, somos hijos de Él. Él lo dijo Juan, que cree en mí hace las obras que yo hago y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. ¿Verdad? Okay. Si Él nos salva, pues no podemos dejar que el diablo siembre condenación en nosotros. Perseverar en la palabra, perseverar en la iglesia, ayudar a los ministros, evangelizar en la calle. Okay. Gloria a Dios. No hay texto en toda la Biblia que refute el perdón de Cristo para alguien que lo pide. No hay texto en toda la Biblia que refute o que evite el perdón de Cristo a alguien que lo ansíe, a alguien que lo quiera. Ahí está. Gloria a Dios. El que no quiere perdón es porque él mismo no lo quiere, o porque él mismo no cree que Jesucristo lo va a perdonar. Hay gente que se condenan ellos mismos. Así es. So, nosotros sabemos que tenemos perdón en Cristo. Nosotros sabemos que tenemos perdón en Cristo. So, el libro de Hebreos es ejemplar. Ese es uno de los libros que más habla sobre el perdón y la remisión de pecados en Cristo.
Entonces eso tenemos que enseñárselo a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, al que sea, porque a veces uno se tropieza con gente que no se perdona. No, yo no tengo perdón de Dios. No, o sea, habla la palabra. Sí, tú tienes perdón de Dios, perdona. La sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Amén. Pero a veces hay gente que cae en depresiones, a veces hay gente que cae en enfermedades, a veces que caen en problemas porque no se perdonan, o tienen raíces de amargura, o no perdonan al otro tampoco quizás. No perdonan al otro que le falló o que le faltó. Y entonces eso es pisotear el beneficio de la sangre de Jesucristo, lo cual ya lo mencionamos anteriormente. ¿Ves? Pero no hay texto en toda la Biblia que refute el perdón de Cristo a alguien que lo desee. Amén. Y en el ámbito de la consejería, cuando se trabaja con gente con depresión, o cuando se trabaja con gente que tiene estrés o ansiedad, o cuando se trabajan con adictos o alcohólicos, muchas de las ataduras que esta gente tiene que no perdonan, guardan resentimiento, guardan raíces de amargura. ¿Ves? Y por eso es que se les hace muchas veces difícil salir de la depresión, salir del estrés, de la ansiedad, de las adicciones o del alcoholismo, lo cual es notorio. Hoy día. Todos tenemos familiares, todos tenemos vecinos, todos tenemos conocidos que están enviciados, o que están en la droga, o que están en el alcohol, o que están en la depresión, o que están empastillados con los psiquiatras ahí, cogiendo pastillas y pastillas y pastillas por años y años, cuando no saben que el problema es espiritual y no psiquiátrico. Amén. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Aquí está. Repetimos otra vez, Hebreos 13:8, volvemos y lo repetimos, aquí está en las notas, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, Hebreos 13:8. Apréndase ese texto. Amén. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Un Amén, texto aleluya. poderoso para aprobar, para apoyar, para defender posturas bíblicas, especialmente las manifestaciones del Espíritu Santo, las sanidades, bautismo en el Espíritu Santo, lenguas, maravillas, prodigios, todo eso es para hoy también. Lo que pasa es que no pagamos un precio, o no oramos o ayunamos lo suficiente, o no sabemos qué problema hay detrás del problema. A veces nos apresuramos a orar rápido por sanidad o cosas así, pero si no hay perdón dentro de la persona, o si la persona está en pecado, eso no va a haber sanidad, porque primero tiene que haber esa sanidad interna y tiene que haber ese perdón interno para que entonces después fluya la bendición y la sanidad. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Pase el video a otras personas. Córralo, envíeselo a un familiar, a un amigo o a alguien que se beneficie de ellos. Muchas gracias por la invitación, pastor. Amén. Seguiremos en un futuro cercano. Esté pendiente cuando subamos la otra transmisión. Dios los bendiga a todos. Persevere en la iglesia. Lea el libro de Hebreos. No deje la iglesia por nada. Escuche predicaciones cristianas, cristocéntricas, bíblicas. Amén. Pida al Señor sabiduría de acuerdo a Santiago 1:5. Lea la Biblia lo más que pueda. Estamos a las puertas. Ya Jesucristo viene pronto. Dios los bendiga a todos. Muchos saludos. De nuevo, este es Norberto Sotomayor. Estamos desde Éfrata, en Pensilvania. Muchos saludos, muchas bendiciones y que la gracia de Dios sea con ustedes. Amén. Amén. En este mundo solo existen muchos problemas.